Buenos días, estamos aquí en un entorno que seguramente muchos conoceréis porque el objeto de esta práctica es que veáis, que comprobéis lo importante que es la tecnología y lo presente que está en nuestras vidas. Y para ello he pensado que nada mejor que podéis ver, podéis vosotros evaluar, podamos juntos en esta práctica poder comprobar la de elementos, la de partes que tiene de tecnología, lo que puede ser un entorno tan representativo en una ciudad como es Madrid, como puede ser el río Manzanares. A mi espalda estáis viendo justo la zona del Puente de los Franceses, que es donde comienza el tramo urbano de ese río y en el que nos vamos a centrar. Aquí aprovecho también para recordaros algunas materias que ya habéis visto previamente. El río Manzanares, recordáis que es un afluente del Jarama, ¿verdad? Lo recordáis todos. Y por supuesto, a su vez, ese río Jarama pues es un afluente de otro río muy importante como es el río Tajo. Esa zona que veis ahí, que os contaba antes, que es el Puente de los Franceses, pues es precisamente la zona desde donde viene el río. Entra desde el Monte del Pardo, desde lo que es la carretera de La Coruña a la 6, a lo que es ya la ciudad de Madrid, al entorno urbano. Es un río que nace, en este caso, en el ventisquero de la Condesa, en plena Sierra Norte del Madrid, muy cerquita de la Bola del Mundo, que seguramente conoceréis, y ahora en esta época del año además está nevada y muy bonita. Ya veis ahí, fijaos en el nacimiento del río, en la parte urbana, repito, en el Puente de los Franceses, ya veis una de las características representativas de un río, y es que suele generar un corredor, una llanura, por la que, claro, es la mejor zona de entrada para esa ciudad o para cualquier entorno geográfico, un montón de infraestructuras. En este caso veis que en primer lugar el Puente de los Franceses, que es el puente de ferrocarril, pero veis más allá pues toda una serie de carreteras, como son la entrada de la carretera de Castilla, un trozo de la M30 y tenemos también muy cerquita la A6 y demás. Vamos viendo cómo, repito, en todo lo que es la entrada del río, pues ya vamos viendo la importancia que tiene un río, no solo en cuanto a abastecimiento de agua, sino que estamos hablando también de salubridad e higiene. Hay muchas fotos antiguas, ahora veis pasar el ferrocarril, pura tecnología, ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería de caminos, medio ambiente, ¿verdad? Y como os estaba contando, pues todo lo que es el río va más allá de lo que es un mero abastecimiento de agua, sino que va también implicada la salubridad, las costumbres de la población. Es muy frecuente ver, como os decía, fotografías antiguas del río en las que los ciudadanos de Madrid antiguamente bajaban a lavar la ropa, los antiguos lavaderos que se llamaban del río. También hay implicaciones medioambientales, por supuesto el urbanismo, vamos a ir viendo cómo el río supone un eje vertebrador de la ciudad y hoy en día, tal y como lo tenemos para poder disfrutar y gozar los madrileños en nuestras actividades de ocio, tiempo libre y demás. Y luego aparte pues tiene muchas otras implicaciones desde el punto de vista que podéis imaginar, y ese es el objeto de lo que quiero que consigáis vosotros ver en esta práctica. Un río pues puede suponer también una barrera que separe la ciudad en dos, ¿de acuerdo? Como puede ser cualquier otra infraestructura, cualquier otra barrera lineal, y lo que se hace desde el punto de vista del urbanismo y de la ingeniería civil pues es garantizar esa permeabilidad a uno y otro lado del río, en este caso, como os podéis ver, pues con pasarelas peatonales, con puentes para el paso de vehículos, como luego veremos, y demás. Y fijaos, esta pasarela es especialmente interesante porque también se puede ver el sistema de esclusas que va dividiendo el río en determinadas zonas para poder cambiar el régimen de circulación del agua en ese río, en este caso, a un régimen rápido y pudiendo tener un régimen lento. Efectivamente, Mari Carmen me está preguntando que por qué están esas esclusas, esas compuertas que veis ahí en los dos lados bajo la pasarela abiertas. Esto es así porque, como os decía, con este sistema de esclusas se logra lo que llamamos desde el punto de vista de la ingeniería civil, y fijaos que ese sistema de esclusas es ingeniería industrial pura y dura. Así lo que logramos es cambiar el régimen del río y hacemos lo que se llama una canalización, vamos a decir que controlada. Cuando las esclusas están cerradas, sube el nivel del agua, sobre todo aguas arriba, y eso permite que en el río se puedan desarrollar diversas actividades. Esas esclusas, todo este sistema de esclusas que veis en el río Manzanares, se construyeron en el año 1950 para hacerlo navegable. Navegable hay que entender este río en el sentido pues, que se practicaba piragüismo, distintos deportes náuticos, etcétera, etcétera. Mientras grabamos el vídeo, además, veis cómo se realizan pues, un montón de actividades en torno a este parque que supone el río Manzanares de ocio de los madrileños, como os comentaba yo antes. Y entonces ahora las compuertas están abiertas, ¿por qué? Porque a partir del año 2016 el equipo municipal, el Ayuntamiento de Madrid, decidió abrir esas compuertas y dejar el río de una forma, vamos a decir, más natural, renaturalizarlo de tal forma que pudieran crecer, al tener un cauce menor, pues pueden desarrollarse toda una serie de especies vegetales, fauna, flora, que luego iremos viendo, porque vais a ver la diversidad, la rica diversidad que tiene el río Manzanares y cualquier otro río de ese tipo.
Y entonces, pues ya os digo, según se vayan abriendo, cerrando esas compuertas, se puede cambiar ese régimen hidráulico y podemos jugar, podemos aprovechar el río en uno o en otro sentido según nos vaya interesando en distintas épocas. Esta es otra perspectiva de lo que son las esclusas abiertas, las compuertas, y vamos dirigiéndonos hacia aguas abajo del río, Y ahí veis en todo el cauce cómo se aprecia que al tener el régimen libre del río, pues obviamente hay mucho menos caudal, el Manzanares no es un río muy caudaloso. Veis al fondo la Catedral de la Almudena, el pleno centro de Madrid, y ahí se ve que ese río, al ser menos caudaloso, pues obviamente deja lugar al crecimiento de mayor vegetación, islas, fauna, como veremos luego. La verdad es que el río Manzanares en ese sentido pues es un entorno privilegiado para estar dentro de un Madrid con la riqueza de fauna y flora que tiene y que podéis apreciar cuando paseáis por él. Seguimos hablando de tecnología. Esto es muy importante. Fijaos que el río es una infraestructura hidráulica, ¿verdad? Como todos bien sabéis. Pues bueno, ahí veis enfrente lo que son las salidas de un sistema de drenaje de tormentas que está diseñado para que toda la parte que se ve más atrás, no se puede apreciar en el vídeo, pero más atrás tenemos toda la zona del Parque del Oeste, Moncloa, Ciudad Universitaria. Gran parte de esas redes de desagüe, sobre todo ante lluvias, lo que se denominan en ingeniería las redes de pluviales, desaguan en el río en esas salidas con rejillas que veis ahí para que tampoco echen porquería al río, pero que sí echen el agua. Y si os fijáis hay una escollera en el pie, incluso una capa de hormigón, para que ese agua que sale no provoque erosiones, no provoque descalces de esa zona, y entonces el río, repito, actúa también como obra hidráulica para el desagüe en régimen de lluvia, que es lo normal, porque las aguas al final lo que tenemos que hacer es llevarlas a sus cauces naturales. Aquí vuelvo a incidir en la importancia de la tecnología, de la ingeniería, del medio ambiente que tiene el río Manzanares en esta zona que estamos visitando. Si enfocamos un poco más abajo, ahí podéis ver pues la cantidad, como decía antes, variedad de fauna y flora que tiene el río en todo su cauce. Va cambiando también por zonas, como podéis ver. Y sobre todo, pues obviamente especies de fauna ligadas al mundo acuático, que es obviamente lo propio en un río. Bueno, pues seguimos viendo tecnología. Fijaos que esta es otra de las múltiples pasarelas peatonales, también luego puentes para vehículos y demás, con las que se puede cruzar el río, y por eso, como os decía antes, pues gracias a él hay una permeabilidad territorial de tal forma que no separa los barrios. Ahí al fondo, por ejemplo, veis también la torre del teleférico, están pasando también por allí. Eso también es tecnología, eso es ingeniería industrial, ingeniería civil, para que esos cables, para que ese sistema de transporte pueda funcionar adecuadamente. Sistemas de iluminación a lo largo de todo el río, además novedosos, con energías de bajo consumo. Y vamos a ir pasando por la pasarela, veis, con una serie de pavimentos también, con unos materiales especiales para el uso peatonal. Y además os quería traer aquí para que veáis con centros de interpretación de lo que pueden ser las distintas especies de animales que se pueden observar en el río. Esto también es muy importante para comunicar al ciudadano la importancia medioambiental que tiene un río, que a veces estamos acostumbrados a tenerlo ahí siempre presente y no le damos la importancia que realmente tiene. Veis cómo funciona allí el teleférico, veis las dos calles que por los dos márgenes del río circulan, totalmente residenciales, y toda una serie de elementos donde la tecnología está presente en cualquier imagen, ya sea en el área de medio ambiente, área de arquitectura, área de ingeniería, área de informática, porque aquí también todo esto tiene que ir controlado con los sistemas adecuados. Cada vez con la transformación digital todo tiene que ir perfectamente controlado y dirigido, y esto es pues una muestra más, repito, de la ingeniería. Vamos a irnos acercando. Allá al fondo podéis ver el puente ya para vehículos que hay un poquito más abajo. Bueno, y este es el puente de la Reina Victoria, se denomina el puente de la Reina en Madrid, que es, como os decía, pues otro de los pasos, en este caso también para peatones y para vehículos, que permiten permeabilizar las dos zonas a cada lado de las márgenes del río. En este caso, este puente pues termina comunicando lo que es la glorieta de San Antonio de la Florida, y a partir de él el Parque de la Bombilla y el Parque del Oeste más arriba. Una de las peculiaridades también desde el punto de vista medioambiental que tiene el río Manzanares muy importante
es que conecta un montón de parques de la ciudad de Madrid. Estamos hablando del Parque de la Arganzuela, estamos hablando de muchos otros parques, pero sobre todo el más importante de Madrid, como es la Casa de Campo, pues también accede directamente al río Manzanares. Pues creo que eso también, esa conexión de entornos medioambientales de la propia ciudad de Madrid, pues también le da un valor añadido más desde el punto de vista medioambiental, tal como habéis estudiado también en la materia de tecnología. Podéis ver al fondo otra salida de otro sistema de drenaje, de desagüe de la ciudad ante lluvias. Ahí al fondo se ve, incluso ahora parece ser que están en obras, probablemente estén arreglando, estén modificando el sistema de drenaje y se puede ver cómo está recién arreglado todo lo que es el paramento, el encauzamiento del río, como podéis ir viendo allí, en la margen izquierda en este caso. Y esto sigue estando en la misma zona del puente de la Reina Victoria que os comentaba yo antes, que es uno de los puentes más bonitos, no el más, porque vais a ver, sabéis que aquí está el puente Segovia, el puente de Toledo, hay toda una serie de puentes que ya de por sí son monumentos históricos, y esto también es otro aspecto muy importante del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid, y es que es un entorno cultural e histórico de gran valor, muy importante, que ha ido reflejando por las distintas etapas de la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid, como muchas otras, pues han desarrollado en torno a un río. Las razones son obvias. Tener un río cerca pues te garantiza el abastecimiento, te garantiza muchas otras cosas más y por supuesto el control de las vías de comunicación. De hecho, el origen de nuestra ciudad, de Madrid en este caso, pues fue una fortaleza que se hizo precisamente para proteger toda la ruta que circulaba en torno al río Manzanares. Eso seguro que lo habéis estudiado por ahí, seguro que os acordaréis, ¿a que sí? Algunos se ríen. Nos hemos venido un poquito más aguas abajo para que veáis bien el puente, para que veáis al fondo la torre del teleférico, y ahora nos vamos a ir girando para cambiar la perspectiva y seguir el río por su curso natural, donde vemos, como podéis ver, otro juego de esclusas, de compuertas, ahí se aprecian perfectamente, abiertas también, por lo que os decía antes, para mantener ese régimen del río abierto, natural, para que así, pues como se puede apreciar, es un régimen muy bajo y se van formando pues de forma natural una serie de islas donde hay una flora, una fauna muy diversa, muy peculiar y muy típica, pues en este caso del río Manzanares. Si esas compuertas que veis ahí, aguas abajo, estuvieran cerradas, retendrían el agua como si fuera una presa, y aquí en la zona en la que nos encontramos lo que tendríamos es una lámina de agua, no un agua corriendo en lo que llamamos régimen rápido, como veis ahí, que va discurriendo con su ritmo natural, sino que estaría retenida el agua en lo que llamamos un régimen lento, y eso sí, ese agua llegaría hasta arriba, donde podéis ver el cauce, y eso nos permitiría, que es para lo que se creó en su momento, como decía yo antes, poder practicar en toda esta zona aguas arriba, que estaría el agua a un nivel muy superior, pues poder tener un régimen de agua más alto, y eso permitió, como en los años 50, para eso se crearon este sistema de compuertas, como os explicaba hace un rato, se creó pues para poder practicar incluso deportes náuticos, en el río Manzanares. Para quienes viváis cerca del río, a lo mejor no lo habéis visto, obviamente sois muy jóvenes, yo tampoco lo he visto, pero aquí se llegó a practicar incluso piragüismo. Los usos del río pueden ir cambiando a lo largo de la historia, y de hecho aguas abajo vamos a ver nuevos usos, nuevas zonas del río que también son relativamente recientes. Fijaos en las compuertas, esto es ingeniería industrial pura y dura, grandes elementos metálicos que giran con unos dispositivos, y ahí dentro, en esa caseta, bien bonita además, muy cuidada estéticamente, aquí también hay arquitectura, pues ahí dentro están unos motores que con una serie de mecanismos permiten subir y bajar esas compuertas cuando sea necesario. Hoy en día ya además con la automatización de esos sistemas también entra en juego la informática, entra en juego la tecnología, pues obviamente todo esto se puede controlar a distancia, se puede regular y demás. También, como os podéis imaginar, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la salubridad, pues se realizan controles ambientales constantemente sobre la calidad de las aguas del río, el aire, etcétera, etcétera, en esta zona tan bonita. Otro detalle para que podáis ver lo que os decía antes de lo que es el mecanismo de una compuerta, cómo tiene esos sistemas con unos motores
unos sistemas mecánicos hidráulicos para poder subir y bajar cuando sea necesario ese sistema, y veis debajo, cubierto por las aguas pero se transparenta perfectamente, lo que sería el tope contra el que se cerrarían las compuertas para lograr un cerramiento prácticamente estanco del río. Hemos avanzado un poquito más, aguas abajo de las esclusas, para que, viendo cómo el régimen rápido, al estar abiertas completamente del río, tanto un lado como otro, y veis aquí lo que decíamos antes, cómo se han ido formando toda una serie de islas, donde viven todas estas especies animales y demás que también estáis viendo, y en torno al cauce se van produciendo toda una serie de islas, toda una serie de elementos, se va produciendo un cauce, digamos, más natural, al dejar ese cauce libre, y más en concreto en un río con tan poca agua como suele ser el río Manzanares, salvo cuando vienen las grandes avenidas, las grandes crecidas de los ríos. En ese caso, además, pues lo bueno es que al tenerlo canalizado, tenemos un canal, como podéis ver, muy grande, que sería capaz de llevar muchísima agua, y esos efectos de crecidas de los ríos que podéis haber visto este año en algunas zonas del Levante español y demás, pues aquí en la ciudad de Madrid sería muy difícil que se produjeran esos desastres, precisamente por tener esta obra hidráulica con esa gran capacidad de desagüe. Bueno, y ahora estamos en la parte del río, con este sonido de gaita que oís al fondo. No penséis que estamos ni en Galicia ni en Asturias, ¿no? Estamos muy cerquita del centro de Madrid. Podéis ver el Palacio Real, podéis ver la Catedral de la Almudena, allí arriba está la Plaza de España, con lo cual estamos en la parte del río que más cerca está de lo que es el centro de la ciudad de Madrid. Y aquí ya os dais cuenta que el río empieza a tener todo un parque a ambos lados para el esparcimiento y disfrute de los madrileños de cualquier edad, porque esta zona ya es lo que se denomina el Madrid Río, que continúa prácticamente con el río Manzanares hasta su desembocadura. Cuando digo desembocadura me estoy refiriendo solo a la trama urbana de Madrid, es decir, la salida de Madrid, que se produce exactamente por la carretera de Andalucía, en lo que es el nudo sur de la M30, donde también vuelvo a ver toda una serie de confluencias de infraestructuras, como os decía yo antes, y toda esta parte del Madrid Río que os estaba comentando, pues se creó en el año 2007, o sea que muchos no recordaréis lo que era antes esta zona, pero repito, esto es del año 2007, donde lo que se logró fue soterrar la M30, que va ya en túnel por toda esta zona, y esa infraestructura que aprovechaba precisamente ese corredor del río, como os venía contando yo antes. Fijaos la de tecnología que estamos hablando, veis toda esa zona para los chavales jóvenes, aquí podéis venir y poneros en forma. Y entonces, como os decía, pues todo ese Madrid Río se logró hacer gracias a poder soterrar, a poder enterrar en túnel, toda una ingeniería civil de caminos e industrial muy potente, muy puntera. De hecho, son túneles que a nivel mundial son visitados constantemente por ingenieros de muchos otros países, y con eso se logró crear ese gran parque lineal que tiene Madrid, que es el Madrid Río, que, como además yo os decía, pues va conectando con toda otra serie de parques naturales, y en este caso pues vamos a ir avanzando hacia lo que es la parte ya hacia Virgen del Puerto y demás, viendo todo el río con todo su hábitat natural, como también os estaba comentando antes, más puentes y pasarelas para garantizar esa permeabilidad. Allí al fondo se ven otras pasarelas y el puente de Segovia, donde veis los vehículos, donde veis los automóviles, ¿de acuerdo? Y ahora, según nos acercamos a ese sonido de gaita, pues aquí a la derecha estamos justo en la entrada de la Casa de Campo, que es el parque natural más importante que tiene Madrid. De hecho, no sé si sabéis, desde el punto de vista ambiental, lo importante que es la Casa de Campo, que empieza ahí donde lo estáis viendo, pero posee el 85% de la masa arbórea de Madrid, los árboles de Madrid, esos que nos permiten respirar un aire lo mejor posible, y que por supuesto también son una fuente importante de lucha contra el cambio climático, para que seamos conscientes de la importancia que tienen todos estos parques y su interconexión, en este caso con el Madrid Río, que es lo que podéis ver aquí. Bueno, pues esto ha sido todo el recorrido que hemos hecho por una pequeña parte del río Manzanares, donde os he tratado de mostrar lo importante y lo presente que es la tecnología en nuestras vidas, y más en un entorno tan representativo de una ciudad de Madrid como es el río Manzanares. Resuelvo una duda de Javier que me estaba planteando ahora, y es la de que decía que, claro, las intervenciones en un entorno de un río urbano
qué entidades, qué administraciones son las que se hacen cargo de ello, y aquí también hay mucha tecnología. Bueno, al estar dentro del casco urbano de Madrid, pues obviamente es el Ayuntamiento de Madrid, digamos, quien debe llevar la iniciativa de cualquier actuación, de cualquier control, de cualquier supervisión y conservación de este entorno, pero no nos olvidemos que al ser una parte tan importante de la ciudad desde el punto de vista medioambiental, también la Comunidad de Madrid, en este caso, tiene mucho que decir, y por supuesto, no nos olvidemos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque recordáis que empezamos diciendo que este parque es ante todo un río, y en este caso es un afluente del río Tajo, por lo tanto es ahí pues, donde se hace constar por la importancia de esa administración que debe velar por el bien del río. Y simplemente pues lo que os quería es motivar con este vídeo para plantearos una práctica, que hagáis vosotros. Cada uno de vosotros lo que quiero es que reproduzcáis esta experiencia, que en un vídeo de unos 10 minutos seáis capaces de reflejar la tecnología, cómo está la tecnología presente en todos los ámbitos que hemos podido ver, o cualquiera que se os ocurra a vosotros, que sois quienes la estudiáis además con ganas y ahínco, ¿verdad? Pues quiero que reflejéis lo que es la tecnología en un vídeo de 10 minutos en cualquier espacio público de vuestra ciudad o población, donde viváis, una plaza, un río, una gran calle, un parque, cualquier entorno de ese tipo. Ya veréis cómo hay mucha más tecnología de la que nunca os habríais planteado, y eso es lo que quiero que reproduzcáis en el vídeo de 10 minutos y me lo enviéis. Muchísimas gracias.